es un día en la casa de Dios, que 1000 años lejos de Él. Prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey. Que todo el palacio de un rey. Conmigo a la casa de Dios celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela, por eso le anhela mi corazón. Anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, celebraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Y ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor. Haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Y estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón. Le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios. En la casa de Dios. En la casa de Dios. Bueno, hermanos, así mismo vamos a dejar lugar a la palabra de Dios. Ministranos a través de tu palabra, Señor, según nuestra necesidad. Que haya motivación en nuestro corazón por tu palabra. Haya un anhelo por ti más fuerte, Señor, y que tu propósito sea llevado a cabo en cada corazón, de chicos y grandes, en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Hermanos, en esta ocasión me voy a retirar este aparatito, este artefacto. Vamos a aprovechar que están cambiando un poco las cosas. Ya tenemos más de 1 año y medio haciendo esto con la boca tapada. Y la verdad, gracias a Dios que ahora tenemos la oportunidad, por lo menos para predicar. Si hay que seguir utilizándolo aquí entre nosotros, pero por lo menos ya le vamos a dedicar oportunidad que a los cantantes, ¿verdad? Porque de repente
repente se lo retiran porque casi se ahogan. Pero bueno, yo ya tenía bastante que no tenía esta oportunidad y ahora con su permiso. Vamos a la Biblia, Lucas capítulo 24, y vamos a leer el versículo 49. Solo un versículo, y de aquí vamos a extraer algunos pensamientos que vamos a tener la oportunidad de desenvolver en base a la temática principal que también viene a la luz de este texto. Son palabras del Señor Jesucristo, lo tienen todos. Lucas 24, 49 dice: he aquí, yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, le dice Jesús a sus discípulos, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. Se llamaba Carlos Fine y era abogado de profesión. Él había escuchado muchas veces del Señor Jesucristo porque vivía en un medio protestante, pero no había querido entregarse al Señor por vergüenza. ¿Cuántos se identifican con eso? No me conteste en voz alta, usted dígaselo aquí adentro. A veces las personas tienen vergüenza, aunque reconozcan que el camino es Cristo, tienen vergüenza de proclamar que se entregan a Él y que reconocen su pecado. Él tenía pena porque pues él era abogado y estaba rodeado, claro, de compañeros que tenían el mismo corte, personas que creían ser intelectuales, ¿verdad? Que tenían mucho conocimiento, y a veces estas personas, aunque no se necesita tener conocimiento para ello, pero muchas veces quienes creen tener conocimiento o cierto cultivo en su vida, tienen pena de que otros vayan a pensar que son de mente débil o que están accediendo a este tipo de cosas, como es la cuestión de la predicación del Evangelio, como que es una degradación de su mentalidad. Y él creía eso, pero el Espíritu Santo lo estaba convenciendo de su pecado y él quería encontrarse con Jesús, pero tenía miedo, vergüenza que lo vieran, que él clamaba a él, hasta que dice que un buen día venía por la calle, por el camino pues, y que el Espíritu de Dios trató tanto con él que se desvió del camino porque sentía la necesidad de hablar con Dios y reconciliarse con el Señor, entregarse a Cristo, pero no quería que lo viera. Así que se desvió del camino y entró al bosque, y caminó hasta que se escondió en algún lugar, y allí empezó a orar para encontrarse con Dios y para encontrarse con el Señor Jesús, reconocer su pecado y pedir que Dios lo perdonara. Pero dice que cuando estaba orando ahí entró tal convicción en su corazón por parte del Espíritu Santo que ya llegó un momento en que no le importó si lo veían o lo oían, de tal manera que empezó a gritar como loco: aquí estoy, un pecador como yo, avergonzado de que lo vean, avergonzado de que lo escuchen. Empezó a gritar a propósito para que lo oyeran: pero aquí estoy, reconociendo delante de Dios que soy un pecador y que necesito que tenga misericordia de mí y me perdone. Rompió aquella barrera, se entregó a Jesucristo. Ahí el Señor lo salvó, lo renovó, lo hizo una nueva criatura. Salió de aquel lugar y se fue, entró al pueblo, se fue a su despacho y se sentó en su silla reclinable. Cuando se sentó, él lo testifica y lo dice su biógrafo, sintió que un torrente de agua viva fluía del cielo y caía sobre él. Poder de Dios, un fluir del Espíritu Santo, agua de vida del Espíritu Santo que lo empezó a invadir de manera plena. Y dice que era un gozo inefable, pero fue tanto lo que Dios le dio que hasta llegó a decirle: Dios, ya no más, porque me vas a matar de gozo, me vas a matar, ya no. Pero Dios estaba llenándolo con ese fluir del agua viva del Espíritu Santo. Cuando terminó aquella experiencia, él salió a diferentes pueblos a predicar la palabra de Dios porque el Espíritu lo impulsaba, y a donde quiera que iba se desataba un avivamiento, de tal manera que a través de la historia se le denominó el apóstol de avivamientos, Carlos. En esa experiencia que él tuvo, vino sobre él el poder de lo alto, el poder de lo alto.
Y así he querido titular este mensaje, el poder de lo alto, porque de eso habla el texto. Si usted se fijó, esa es la temática central. El Señor Jesús le está hablando a sus discípulos y les dice: yo voy a enviar sobre ustedes la promesa del Padre, pero esténse en Jerusalén, no se vayan de ahí, ahí quédense hasta que sean investidos o seáis investidos de poder desde lo alto. Derivándolos de este pasaje, de este texto, quiero compartirle solamente 3 pensamientos en relación al tema, el poder de lo alto. El primer pensamiento está en la primera parte del texto y es este: el poder de lo alto es una promesa del Padre para los creyentes. Voy a repetirlo: el poder de lo alto es una promesa del Padre para los creyentes, para sus discípulos, para sus seguidores. Es lo que él dice ahí, ¿no? En primer término: yo voy a enviar la promesa del Padre sobre ustedes. Tiene que ver con el poder, la promesa del Padre, pero no un poder económico, tampoco político, ni militar, y tampoco académico. Es un poder espiritual. Es una dinamita espiritual de la que el Señor Jesucristo habla. Y dice que es una promesa del Padre. Cuando vamos a la Biblia nos damos cuenta que desde el Antiguo Testamento, sí, Dios viene proclamando directamente o a través de sus siervos, viene proclamando esta promesa que vendrá sobre los suyos. Por ejemplo, Joel, el profeta, en el capítulo 2, en los versículos 28 y 29 de su libro, Dios hablando a través de él, dice: y después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Después derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré de mi espíritu en aquellos días. Es una promesa que Dios viene haciendo desde cientos de años antes del Señor Jesucristo. Derramaré mi espíritu, dice el Señor. Y es que este poder de lo alto tiene que ver con el Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el portador de este poder de lo alto. Cuando llegamos a la altura de la época del ministerio de Cristo, encontramos a un Juan Bautista que le dice a sus seguidores: detrás de mí viene uno más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de su calzado, y él los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Ahí está otra vez profetizando. Ahora a través del profeta Juan, él los bautizará, él los va a llenar, él los va a saturar de Espíritu Santo y fuego. Dijimos que el Espíritu Santo es el portador del poder de lo alto. Juan está profetizando de ese poder también que viene desde el cielo, y es Dios el que está haciendo la promesa a través de sus siervos. Luego viene Jesús, y en Hechos capítulo 1 versículo 8, palabras que todos ustedes conocen, ahí Jesús dice: y recibiréis poder. Sigue hablando de la misma dinamita y el mismo poder espiritual, no académico, no político, no económico, espiritual. Van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, dice el Señor Jesús. Así que, por eso en Lucas capítulo 24, versículo 49, dice: yo voy a mandar, enviar la promesa del Padre sobre vosotros. A eso se refiere. Y yo quiero decirle que es una promesa no solamente para aquellos, sino para los discípulos de todos los tiempos. Porque cuando Pedro fue investido con el Espíritu Santo en el día de Pentecostés y empezó a predicarle a aquella gente, muchos se convirtieron. Recuerda, cuando fueron compungidos de corazón, ellos preguntaron a Pedro: ¿qué tenemos que hacer para ser salvos? Y la respuesta de Pedro fue: arrepiéntanse y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y les dice enseguida: porque para vosotros es la promesa. Les dice a aquellos judíos: para ustedes es la promesa, pero luego dice: y para vuestros hijos, para los que están cerca y para los que están lejos, para todos a cuantos nuestro Dios llamare. Y ahí estamos incluidos nosotros. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamare, para ellos
esta promesa. Está hablando de la promesa de este poder con el que todos podemos ser investidos, poder espiritual. La buena noticia, aparte de esta que ya le di, es que Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Alguien dice gloria a Dios por eso. Esto quiere decir que Dios no falla. Quiere decir que si Él ha prometido, Él cumple. Y esto aplica no solamente a esta promesa que tiene que ver con el poder que viene de arriba, sino todas las promesas que el Señor ha manifestado en su palabra. Cuando leemos las Escrituras, nos damos cuenta que no solamente hay prohibiciones, no solamente hay mandatos, sino que hay muchas promesas. Y todas esas promesas, juntamente con esta, al leerlas nosotros, tenemos que tener en la mente que nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. El Señor cumple lo que promete. Alabado sea su nombre. Podemos tener seguridad en ese sentido. Amén. Recibiremos lo que Dios ha prometido. Desde luego que cuando usted lee la Biblia, usted se da cuenta que muchas promesas son condicionadas. No todas. Hay promesas sin condiciones, pero hay promesas con condición. Qué importante. Entonces, un pensamiento significativo es que el poder de lo alto es una promesa del Padre para los creyentes, los de antaño y los de ahora. Segundo pensamiento, el poder de lo alto, y está ahí en ese mismo texto, el poder de lo alto es una bendición que demanda perseverancia y fe. Ahí es donde está la condicionante en cierto sentido, ¿no? Aunque el Espíritu Santo es un don, es un regalo, pero sí, el Señor Jesucristo aquí les da instrucciones muy específicas a ellos. Les dice: aquí voy a enviar la promesa de mi Padre sobre vosotros, pero esténse en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Es decir, que estamos hablando de un don, pero note que media una acción de las personas. Esténse en Jerusalén hasta que. Ese hasta que nos está hablando de un tiempo, de un lapso de tiempo que ellos no conocían. No sabían en qué momento la promesa del Padre iba a concretarse. Solo sabían por la Escritura y por lo que Jesús había dicho que el Padre había prometido investirlos con poder del Espíritu Santo, poder de lo alto, pero no sabían en qué momento exactamente iba a cumplirse esa promesa. Por eso dice: ahí esténse hasta que. Tenían que permanecer. Eso tiene que ver con perseverancia. Por eso digo que el poder de lo alto es una bendición que demanda perseverancia y fe, porque estos debían esperar. ¿Cuánto tiempo? No sabían. Debían perseverar, y como lo vamos a ver, lo hicieron. Y tenían que tener fe, porque todo el tiempo que durara para que llegara el cumplimiento de la promesa o ese investimiento de poder, tenían que creer que iba a llegar, así como Él lo había dicho, que iba a concretarse, que iba a venir sobre ellos. Y así lo hicieron. Demandaba perseverancia y fe. Ellos perseveraron y creyeron. De hecho, este asunto de que procedieran con perseverancia nos habla que tenían fe. Pero no es de todo, ¿sabe? Por eso es muy significativo. La Biblia nos enseña que cuando Jesús dio estas palabras, estaba en el Monte de los Olivos, a punto de ascender a los cielos. Y había más de 120 gentes ahí, según el testimonio del contexto bíblico. Había más de 120 personas, mucho más de 120 personas ahí, cuando Jesús ascendió a los cielos. Y a todas esas personas les dio estas palabras el Señor Jesucristo. Le dio las palabras que vienen en el libro de los Hechos, que son paralelas. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Estas palabras: vayan y esténse en Jerusalén y esperen hasta que sean investidos. Pero de todos aquellos, no más 120. Lea el capítulo 1 del libro de los Hechos y se da cuenta que solo 120. Quiere decir que hubo muchísimos que, aunque lo oyeron y lo vieron irse y recibieron la demanda, no perseveraron
y tampoco creyeron, y por lo tanto todos aquellos, por lo menos en ese momento en que lo recibieron, estos 120 no recibieron nada, pero estos 120 sí recibieron la promesa. Dice el capítulo 1 de Hechos, el versículo 14, que aquellos fueron y subieron a un aposento alto, a un segundo piso, como usted sabe, según la costumbre de aquellos tiempos, y todos los 120, los discípulos de Jesús, los apóstoles y todos los demás discípulos, con María y otras mujeres, y 120 personas en total, allí en ese segundo piso, dice la escritura que perseveraban, a ver si no me equivoqué de versículo, perseveraban todos en oración. Esto quiere decir que fueron a esperar, fueron a estar expectantes, pero no con los brazos cruzados, no ocupados en las redes sociales o entretenidos o en otras cosas, sino que perseveraban en la oración. Mira, ahí está, todos estos perseveraban unánimes en oración y ruego. Esta es la mejor manera de permanecer, de esperar, de perseverar cuando estamos expectantes para que el poder de lo alto venga a investirnos. El Espíritu de Dios está en nosotros desde el momento en que nos entregamos a Cristo, pero creemos que hay descensos del Espíritu Santo que nos invisten de una manera especial de su gloria y de su poder. Ellos de alguna manera tenían el Espíritu Santo, pero estaban esperando esa promesa especial, y como dije, no cruzados de brazos, no entretenidos en otras cosas terrenales, sino que perseveraban en oración y ruego, y estuvieron ahí 10 días, según el testimonio, entre el capítulo 2 y el capítulo 1 y 2 de Hechos. 10 días, desde el momento en que Jesús ascendió hasta el momento en que se cumplió la promesa, pasaron 10 días. 50 días después de la Pascua, después de que Jesús se murió y se levantó de los muertos, sucedió esto. Pero recuerden, ellos no sabían cuánto tiempo iban a esperar para que descendiera el Espíritu, el poder de lo alto. Y ellos estuvieron ahí 1 día, 2 días, 3 días, 4 días en oración y ruego, 5 días, 6 días en oración y ruego. Yo creo que si hubieran sido 15, ahí estarían. Si hubieran sido 20, ahí estarían. Si hubieran sido 30 días, ahí estarían. Si hubieran sido 40, ahí estarían. Pero fueron 10. Al 10º día ocurrió lo que usted ve en Hechos capítulo 2, versículos 1 al 4, un pasaje conocidísimo por nosotros. Estaban en el aposento alto en esta actitud, y de pronto, dice la Biblia, entró a la casa como un viento recio que soplaba, que llenó toda la casa, y todos se repartieron lenguas, dice, repartidas como de fuego sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Fueron llenos del poder de lo alto. Recuerde, el Espíritu Santo es el portador de ese poder. 10 días. Estamos diciendo que el poder de lo alto es una bendición que demanda perseverancia y fe. ¿Por qué estuvieron ahí todos esos 10 días? Y dije que si hubieran sido 40, ahí hubieran estado, porque tenían fe. Creían en lo que Jesús había dicho, tenían certeza plena que iba a descender ese poder y los iba a investir. Investir quiere decir revestir, cubrir. Es una de las acepciones y es a la que se hace referencia aquí. Los iba a cubrir, los iba a revestir el Espíritu Santo, el poder de lo alto. Entonces, esto me hace pensar en un testimonio que nos dio el hermano Mwangi, el misionero, que junto con su esposa, los misioneros pues que nos visitaran, nomás que el hermano Mwangi, el varoncito, es el que predicó allá. La hermana predicó aquí, si recuerdan, la hermana Areli, pero él nos ministró allá, en la zona sur, y él nos platicó, entre lo que dijo allá y lo que nos platicó en la comida. El hermano dice que él pertenece a una iglesia en África muy grande, que tiene 7 pastores al frente. Bueno, eso nos habla más o menos de las dimensiones, que es grande la iglesia. Y dice que su pastor en algún momento, sintiendo la necesidad, los convocó a un ayuno de 40 días. Y él dice que él pensó, 40 días, este pastor nos quiere matar de hambre. Ya platicando, él y yo, ellos y nosotros,
nos dimos cuenta que no se refería a un ayuno de 40 días como el de Cristo, como el de Gigi Ávila, que se lo pasaron a pura agua los 40 días, sino que lo hicieron como nosotros lo hemos hecho en otras ocasiones, con una sola comida al día, pero 40 días, en lugar de 7 o 21 días, 40 días. Y dice que un buen grupo de la iglesia entró en la actividad. Empezaron en ayuno porque el pastor sintió una necesidad, los convocó. Me llama la atención que el hermano dice: lo que yo vi allá en esos tiempos es algo que nunca vi jamás ni he vuelto a ver. Eso de algún momento, en algún sentido, pues me da gusto y me asombra, pero en otro sentido me da tristeza, ¿verdad? Porque dice: antes nunca lo vi y después tampoco nunca lo he visto. Ellos se reunían todos los días a las 5 de la tarde, todos los días de la semana a las 5 de la tarde, en ayunas, toda la iglesia, bueno, no toda la iglesia, los que acudían al llamado lloraban todos los días a las 5 de la tarde, dice el hermano, durante los 40 días, y todos los viernes de esos 40 días, de esas semanas incluidas ahí, tenían una jornada de oración desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana. Esas son jornadas de oración. Desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana, dice el hermano, que él decía: wow, 7 horas orando, ¿qué le voy a decir a Dios? Si a mí se me acaba el repertorio en 15 minutos. Dice que él decía, pero también declara que conforme el tiempo pasaba, llegaron viernes en que a las 5 de la mañana el pastor decía: ya váyanse a su casa, ya estamos despedidos, y que muchos de ellos no querían irse, sino que seguían clamando a Dios, tenían hambre, tenían sed de seguir clamando a Dios. Le voy a decir algo: cuando buscamos a Dios, cuanto más lo buscamos, más sed nos da, más hambre nos da, más anhelo por Él. Cuanto menos lo buscamos, menos anhelo tenemos, menos hambre tenemos, más apagados estamos. Entonces más nos lleva más nos lleva más, menos nos lleva menos. Y dice que muchas veces o algunas ocasiones no querían irse, querían continuar. Eso es cuando el Espíritu Santo ya se estaba apoderando de ellos de una manera espectacular. En total, que el hermano dice que al final de aquella jornada de 40 días de ayuno y intensa oración, algo extraordinario pasó. Dice: algo que yo nunca vi y nunca más he visto. El Espíritu de Dios, el poder de lo alto, descendió de una manera tan extraordinaria en toda la iglesia, tan extraordinaria como nunca lo había visto. Gente que lloraba, gente que caía al suelo, gente que confesaba sus pecados, una presencia y un poder extraordinario como es el poder de lo alto, visible, tangible, que se movía entre nosotros. Esto lo cuento precisamente por la experiencia de estas personas. Es una bendición el poder de lo alto que demanda perseverancia y fe. Pero esa perseverancia tiene que ser en oración, tiene que ser en búsqueda, tiene que ser en la presencia de Dios, con hambre, con deseo. Lo que yo veo en la iglesia del hermano, lo que ocurrió es que no solamente perseveraron, no solamente tenían fe, sino que es una iglesia que en algún momento desarrolló hambre por el Espíritu, hambre por el poder de lo alto, de tal manera que eso los llevó a perseverar más, eso los llevó a creer. Hambre por el Espíritu, que es lo que a veces nos falta. Hambre por el poder de lo alto, que es lo que a veces nos falta. Pero este poder, hay que tener en claro este pensamiento del que habla Jesús y que ha de descender, es una bendición que demanda perseverancia. Véngase los jueves a las 6:30 a orar. Vamos a perseverar juntos en la oración. Véngase los domingos a las 3:45. Véngase. Si el pastor a veces no llega, no se desanime. Lo que pasa es que el pastor a veces tiene que atender mucha gente allá y por más que corra, no alcanza a llegar a las 3:45. Pero véngase usted. Vamos a hincarnos, vamos a suplicar, vamos a orar. Vamos a desarrollar hambre, deseo, porque hay una promesa extraordinaria, el poder de lo alto, la dinamita de lo alto, lo más grandioso, lo más extraordinario, está prometido para los hijos de Dios, para que lo gustemos, para que lo saboremos, para que se manifieste visiblemente en nuestras vidas. Pero es necesario que
que entendamos que es una bendición que demanda expectativa, esperar delante de su presencia, pero no entretenidos en asuntos terrenales, sino perseverando en oración delante de su presencia y con fe, creyendo que esto no es cosa solamente para los creyentes de hace 2000 años en Jerusalén, creyendo que esto no es solamente cosa para los creyentes del África hace yo no sé cuántos años que platica el hermano Mwangi, sino que esto es para nosotros ahora. Amén, amén. La promesa de Dios para los suyos, pero es una bendición que demanda esto. Métase a su cuarto de guerra, por favor, todos los días, no lo deje. No deje su cuarto de guerra, métase ahí todos los días, persevere ahí, quédese ahí mucho tiempo, lo más que pueda. Quédese ahí, porque hay un poder de lo alto que quiere hacerse visible, más que nunca, que quiere hacerse manifiesto. Dios quiere venir a mostrarse de una manera extraordinaria. Es una promesa para hoy, bendito sea el nombre del Señor. Ese asunto entonces de que el poder de lo alto es una bendición que demanda perseverancia y fe, es un segundo pensamiento que podemos derivar de este versículo. Escucha el tercero. El poder de lo alto es imprescindible. ¿Qué quiere decir imprescindible? Que es tan necesario que no puedes dejar de tenerlo. Eso significa imprescindible, sinónimo de indispensable, ¿verdad? Es tan necesario que no puedes dejar de tenerlo. ¿Dónde lo vemos? ¿Aquí en el texto está? Sí, sí está. Dice otra vez: les voy a mandar la promesa de mi Padre sobre ustedes, pero permanezcan en la ciudad de Jerusalén hasta que sean investidos con poder de lo alto. Usted recuerda que antes de que Jesús se fuera y antes de que diera estas palabras a sus discípulos, en esa misma ocasión les dio una comisión. Recuerda, la sabemos de memoria, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Por tanto, dijo Jesús, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les he enseñado o que les he dado. Ahí está la comisión para todos los discípulos. Pero aunque Jesús los comisiona para ser instrumentos para el establecimiento del reino, para que expandan el evangelio, les dice: no se vayan. Acuérdense lo que les dijo paralelamente ahí en el libro de los Hechos 1:8. Dice: recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros. Ahí está la comisión también. Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí está la comisión otra vez. Pero no se vayan. Es lo que se está diciendo aquí. No tan a prisa. Primero váyanse a Jerusalén y no se muevan de ahí hasta que sean investidos con poder de lo alto. Esa orden a que se resguarden en Jerusalén y que no le muevan, si me permite la expresión, que no echen a andar la misión, que no se enfrasquen en la misión hasta que sean investidos con poder de lo alto. Me está diciendo que es imprescindible ese poder que viene de arriba, tan necesario que no puedes dejar de tenerlo hasta que sean investidos, hasta que llegue y los cubra ese poder. Entonces váyanse a Jerusalén y luego a toda Judea y luego a Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Mientras no. Por eso digo que el poder de lo alto es imprescindible. Está enseñado ahí, lo alcanzamos a ver ahí en el pasaje. Es imprescindible porque solamente con ese poder de lo alto se pueden enfrentar las fuerzas de las tinieblas, la oposición que viene por causa o por parte de las fuerzas de las tinieblas en contra del establecimiento del reino. Lo podemos mirar por el lado negativo. Vamos a verlo por el lado negativo y luego por el lado positivo, ilustrado esto que digo. Primero por el lado negativo. Usted recuerda que el libro de los Hechos habla de unos hombres que practicaban exorcismos, según ellos, que eran hijos de un tal Esceva. ¿Recuerdan?
era un líder de los judíos, ese tal Esceva. Y ellos andaban ahí que echando fuera demonios. Y llegan de pronto con un hombre que tiene varios espíritus y le dicen en el nombre, eran personas que trabajaban bajo puras fórmulas, en el nombre de Jesús, dijeron, el que predica Pablo, ¡fuera! Y entonces aquellos espíritus se rieron de ellos y le dijeron, sí conocemos a Jesús y sabemos quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. Y entonces aquel hombre endemoniado brincó sobre ellos, los golpeó hasta más no poder y los mandó desnudos, derrotados. Y esto nos dice que el poder de lo alto es imprescindible. La razón por la que este hombre los trató de esa manera, la razón por la que los derrotó, los avergonzó y los echó fuera, él a ellos, es porque no portaban el poder de lo alto. Amén. Es el poder de lo alto el que tiene toda la capacidad de arrollar las fuerzas del mal. Es el que tiene toda la capacidad de derribar las fortalezas demoníacas. Solo el poder de lo alto, el poder del Espíritu Santo. Por eso es imprescindible. Si lo vemos por el lado positivo, vea a Pablo. También en el libro de los Hechos, en una ocasión predicando en una localidad, dice que a la voz de su predicación hubo brujos, hechiceros, personas que trabajaban con las artes ocultas, que servían al diablo de manera franca y abierta, que cuando ellos escuchan el mensaje en boca de Pablo, algo sucede en sus vidas. Los brujos se convierten, los hechiceros se entregan a Cristo, reconocen a Jesús como el Salvador, y no por imposición, sino por convicción. Ellos empezaron a traer sus libros de magia negra, de magia blanca y de todos los colores que usted quiera. Empezaron a traer sus libros y empezaron a ponerlos en la plaza principal de la ciudad, dice en la escritura, y sumaba una gran cantidad de dinero. El costo de esos libros hicieron una pirámide grande y le encendieron fuego y hubo grande gozo. Eso nos habla la contraparte. Pablo era un hombre que estaba investido con el poder de lo alto. No era su capacidad verbal, no era su capacidad intelectual, no era su carisma, porque ni tenía el pobre Pablo, era el poder de lo alto que lo investía, que lo llenaba, que lo revestía. Y el poder de lo alto hizo una obra grandiosa y derrotó las fuerzas del mal, desmanteló las fuerzas de las tinieblas, de tal manera que incluso los hechiceros vinieron otra vez por convicción y no por imposición. Es que esto me hace recordar que a veces nosotros los creyentes, cuando le ministramos a una persona, que no digo que esté mal, ¿verdad? Pero para decirle por qué digo por convicción y no por imposición. Cuando sabemos que una persona se ha involucrado con las cuestiones ocultas, que tiene libros o qué sé yo, le decimos, tráigalo. Hay que destruirlo, hay que quemarlo. O si tienen por ahí una estatuilla de la Santa Muerte, ¿verdad? Y quieren renunciar a ella, tráigalo, tráigase todo lo que tenga, todos los fetiches, tráigalo. Y ahí viene la persona, este también, dice, este también. Sí, ese también, dice usted, tráigalo, vamos a quemarlo. Eso es más bien por imposición. Pero estos no necesitaron que les dijera nada, solitos. Hubo un testimonio tan profundo en su alma de este poder que viene desde arriba, del Espíritu Santo, que solitos agarraron toda aquella literatura contraria, oscura, y fueron y la llevaron ahí. Es una obra maravillosa, es el poder de lo alto, grandioso. Es imprescindible, no puedes dejar de tenerlo. Es tan necesario que no podemos dejar de tenerlo. ¿Sabe qué significa imprescindible también? Significa insustituible, irreemplazable. Eso quiere decir que el poder que viene de arriba no se puede restituir, no se puede sustituir, no se puede reemplazar. Lamentablemente hoy la iglesia de Cristo muchas veces queremos sustituir el poder de lo alto con metodologías y estrategias, y no estoy en contra de las metodologías y las estrategias, porque en realidad todos las usamos de una forma o de otra. El modo que usted usa para evangelizar es una estrategia. El modo que usted usa para convocar a la gente es un método. Está bien, no tengo nada en contra de eso, pero la problemática a veces en la iglesia de Cristo es que tenemos la fe ahí en las estrategias. Creemos que es por las estrategias,
Creemos que es por los métodos, pero no es por eso, ni por la estrategia, ni por el método, ni por el carisma, ni por la capacidad. Es por el poder de lo alto. Amén. Porque es el poder de lo alto el que establece el reino de Dios en los corazones. Es el único que puede establecer de verdad el reino de Dios en todos los corazones. Si echamos mano otra vez de ese ejemplo que hablaba de Pablo, predicando en aquella ciudad y los hechiceros, los satanistas convirtiéndose, es lo que estamos viendo. Les acabo de decir que ellos venían con sus libros por convicción, no por imposición. Era el testimonio poderoso del Espíritu Santo en sus vidas, revelándoles a Cristo y revelándoles cuál era su condición, enseñándoles qué era lo que debían hacer. Así que ellos dijeron: esto no sirve, y allá vienen. Esto me hace recordar o me hace relacionarlo con un evento que sucedió hace mucho tiempo en Florencia a través de un hombre de Dios llamado Jerónimo Savonarola. Fue un monje, pero que le pasó lo mismo que a Martín Lutero. Empezó a leer las Escrituras y se dio cuenta que el sistema religioso al cual pertenecía estaban enseñando muchas cosas contrarias a la Escritura, y él empezó a predicar lo que leía aquí, contrario a lo que se enseñaba en el sistema religioso al que él pertenecía, y empezó a predicar muy fuerte en contra de los vicios del clero. Por eso lo mataron. Pero antes de que lo mataran sucedieron cosas extraordinarias. Este hombre se llenó tanto de la palabra de Dios que llegó a conocer o a aprenderse la mitad de la Biblia de memoria. Les he hablado de él, ¿verdad? Y cuando usted le pedía un texto bíblico lo encontraba de inmediato. Era una concordancia ambulante. Y era un hombre que estaba en la presencia de Dios todos los días, intensamente orando, alrededor de 5 horas cada día, ahí en la presencia de Dios. Tuvo mucha oposición Jerónimo Savonarola, pero hubo un periodo tan tremendo de avivamiento en Florencia que se dice, según la historia, que la gente iba a las 12 de la noche a la catedral donde él predicaba, a las 12 de la noche a recargarse en la puerta, a esperar que abrieran la puerta para entrar al culto. ¿Necesitaremos de ese poder de lo alto o no? No era Jerónimo Savonarola, era el poder de lo alto que estaba presente. Era el poder de lo alto que se estaba moviendo entre los florentinos. Era el poder de lo alto que se estaba manifestando, que estaba obrando en los corazones, que estaba trayendo convicción, que estaba engendrando hambre en los corazones. Y no estoy hablando de cristianos, estoy hablando de gente inconversa que tenía tanto deseo de escuchar la palabra de Dios que desde la medianoche estaban en la puerta haciendo fila, así como en los pasaportes, ¿verdad? Pero aquí en la iglesia haciendo fila para que cuando abrieran, correr y ganar asiento para escuchar al predicador. No era el predicador, era el poder de lo alto que estaba manifestándose de manera extraordinaria en aquel lugar. Y se movió de manera tan fuerte en las vidas que se cerraron teatros. Hay tantas cosas de las que los cristianos nos quejamos ahora, como de que somos exagerados. Eso no tiene nada de malo. Eso no tiene nada de malo, pero lo que yo veo en los avivamientos es que cuando el poder de lo alto se manifiesta en la gente, hay una convicción tan fuerte que se menosprecia lo del mundo y hay un amor por lo de Dios. Los teatros se cerraron en Florencia en ese tiempo, las tabernas, no se diga, perdieron sus clientes, se cerraron porque la gente fue renovada. Esa es la obra del poder de lo alto. Lo que no puede hacer el carisma, lo que no puede hacer la organización, lo que no puede hacer el método, lo que no puede hacer la estrategia, lo hace el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo quien lo porta. Pasó algo similar, por eso hago alusión a este hecho histórico mucho más reciente que el bíblico. Pasó algo similar. Se dice que los niños, los adolescentes, los jóvenes y los grandes traían cargas de revistas vanas. No quisiera decir títulos de revistas vanas de ahora, que no sirven para nada, pero que se leen. Y ellos empezaron a cargar revistas
pacas de revistas vanas, y los llevaron también por convicción y no por imposición, a la plaza principal de Florencia. Hicieron una pirámide gigante, algo muy similar a lo que pasó allá con los brujos, y llenaron de literatura banal todo aquello. Le prendieron fuego, hicieron una pirámide, prendieron fuego, y toda la gente se tomaba de las manos alrededor de aquel fuego, cantando alabanzas a Dios. Eso no lo puede hacer un hombre. No importa qué tan versado sea, y no importa qué tan carismático sea, eso lo hace el poder de lo alto. Amén. Por eso digo, a la luz del texto, que el poder de lo alto es imprescindible. Es tan necesario que no podemos dejar de tenerlo. La iglesia necesita el poder de lo alto. La iglesia necesitamos el poder de lo alto. Así que vamos a procurar el poder de lo alto. Vamos a decirle a Dios en esta tarde: dame hambre por el poder que viene de arriba. Dame hambre para perseverar por ese poder, para perseverar por la manifestación tangible, visible de ese poder. Una hermana me mandó un mensaje que me gustó sobre una persona a que le está compartiendo la palabra y que pues ha batallado para recibir el mensaje. Dice: vamos a pelearla en oración y ayuno. Le digo: sí, ese es el camino. Eso es, vamos a pelearla en oración y ayuno. Sí, a ella y a otro y a otro y a otro y a la comunidad y a la misma iglesia. Vamos a pelearla en oración y ayuno, porque cuando peleamos en oración y ayuno, el poder de lo alto se hace visible. Y la verdad es que con recursos humanos propios nuestros, terrenales, solo con esos recursos no se puede lograr mucho, ¿verdad? Dices, invitas, hablas, visitas y todo lo que usted quiera. Cuando todo falla, entonces ¿qué? Desde el principio debería ser, pero ahora digo, cuando todo falla, entonces ¿qué? ¿Está sin esperanza la iglesia? No, no está sin esperanza. Hay un recurso, el más supremo, es el poder de lo alto. Nadie lo puede detener. Lo que no se puede hacer con los recursos propios, lo que no se puede hacer con la fuerza propia, lo que no se puede lograr con todo aquello de lo que se echa mano, se logra a través del poder de lo alto. Bendito sea Dios para siempre. La historia lo corrobora, la escritura lo dice. Dice Pablo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dígame, si se derriban las fortalezas, si se destruyen las fortalezas, entonces ¿quién puede detener la obra de Dios? Las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Qué está diciendo? No son de hombres, no son terrenales, y es algo que tenemos que entender, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿A qué le ha hecho la lucha a usted tanto y tanto? Hay muchas cosas a las que le hemos hecho la lucha, ¿verdad? ¿Qué hemos intentado una y otra vez? ¿Cuántos recursos ha usado para una empresa u otra? Y no me refiero solamente a empresas materiales, sino espirituales. Es el poder de lo alto. Vamos a echar mano del poder de lo alto. Vamos a creer en la promesa. Él quiere darnos de su poder continuamente. No es un evento de una ocasión, es algo que hay que entender. No es un evento de una ocasión, es que Él quiere hacer manifiesto ese grande poder que hay imposible delante de usted, que hay que lo está volviendo loco, que usted dice: no encuentro la puerta, no hay salida, he hablado de una manera, he hablado de otra, le he hecho la lucha de una forma, le he hecho la lucha de otra, y nada, y nada, y nada. Hay recurso todavía. ¿Alguien dice amén? Hay recurso todavía. Vamos a apelar al poder de lo alto. Apele al poder de lo alto. Que venga el poder de lo alto. Que se manifieste el poder que viene desde arriba. Y algo extraordinario va a suceder.
Lo invito a que oremos a Dios con todo nuestro corazón. Pon hambre en mí por el poder de lo alto. ¡Hambre! ¡Hambre! Dame el poder de lo alto. Es lo que yo necesito. Pónganse de pie, por favor. A ver, chicos, vamos a adorar a Dios. Imagínense, chicas, 4 chicas investidas con poder de lo alto. Qué 4 fantásticas ni que nada. El cuarteto investidas con el poder de lo alto, porque es para las jóvenes, y es para los no tan jóvenes, y es para los niños. Yo necesito el poder de lo alto. Dile a Dios: yo necesito el poder de lo alto. Dame hambre por el poder de arriba. Te alabamos, Señor Jesucristo. Te alabamos. Te alabamos, Señor Jesucristo, en esta tarde. Te alabamos, Señor Jesucristo, en esta tarde. Te alabamos, te alabamos. Qué bueno que hay esperanza siempre para la iglesia. Qué bueno que no tenemos por qué sentirnos derrotados. Estamos conscientes que hay creyentes, Señor, que caminan continuamente derrotados porque falta poder del alto. Pero esto no es lo que tú quieres. Aquí estamos. Aquí estamos, Señor. Confesamos que necesitamos el poder de arriba. El poder de arriba. Aleluya. Ese poder espiritual que es real, que se siente, que se experimenta, que se gusta, que se mueve, que puede manifestarse de forma tangible, palpable. Aquí estamos, Dios, chicos y grandes. Aquí estamos, Jehová Dios, chicos y grandes, creyendo que el poder de arriba, el poder de los cielos, el poder del Espíritu es imprescindible. Imprescindible, porque solamente con ese poder estos creyentes podemos enfrentar las fuerzas de las tinieblas, la oposición del mal, porque solo con ese poder se puede establecer el reino de Dios en los corazones, porque solamente con ese poder se camina en victoria.